Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre qué información se debe revelar a los usuarios de la contabilidad con respecto al rubro de propiedad, planta y equipo. Hay información desde dos puntos o dos parámetros, desde la visualización del estado de situación financiera o balance general y desde el parámetro de las notas explicativas a los estados financieros. Para el primer rubro, que sería la presentación del estado de situación financiera o balance general, si llevamos un sistema de contabilidad a través de un software, que es lo que hacen todas las entidades hoy en día, se tienen a nivel de reportes niveles. Por ejemplo, nivel 1 presentará en el balance general o estado de situación financiera activo, pasivo, patrimonio y sus totales, cumpliendo con la ecuación patrimonial. Pero a medida que uno pide un reporte o solicita un reporte como usuario con mayor detalle, por ejemplo, un nivel 6, se van a presentar todas y cada una de las partidas o cuentas que constituyen ese activo, ese pasivo y ese patrimonio. Para lo que sería el rubro de activo no corriente o largo plazo, tendríamos allí la propiedad, planta y equipo, y esa propiedad, planta y equipo a su vez se va a abrir. Y si por ejemplo la entidad tiene terreno, se coloca las unidades monetarias o el monto del terreno. Luego vamos a tener los depreciables, los activos, propiedad, planta y equipo depreciable. Tendríamos, por ejemplo, un edificio. Entonces es muy importante que el usuario, en un detalle de ese estado de situación financiera, observe o visualice, por un lado, lo que es el costo del activo y por otro lado, lo que es su depreciación acumulada a la fecha en que se emite el estado financiero. ¿Por qué se tiene que presentar de manera separada? Para poder determinar lo que es el valor según libros, ¿sí? Hay muchas empresas que presentan por sus políticas edificio neto de depreciación y muestran el monto sin separar lo que sería el costo de la depreciación acumulada. Para la normativa contable, para la NIF para pymes, para la NIC 16 para grandes empresas, eso es un error. Se tiene que separar costo de depreciación acumulada, porque el usuario no es adivino, ¿sí? Cualquier tercero que vaya a revisar la contabilidad de esa empresa no es adivino para saber cómo se produce este monto de edificio neto de depreciación, vehículo neto de depreciación, equipo de computación, maquinaria neta de depreciación. ¿De dónde sale ese monto? ¿Cómo se llegó a esa cantidad? Entonces hay que mostrar costo por un lado y depreciación acumulada por otro lado o en otra cuenta. Recuerden que las cuentas de depreciación acumuladas o si la ven, por ejemplo, me están viendo desde España, es amortización acumulada, pero el concepto es el mismo. En España, por ejemplo, se le llama amortización y no depreciación a esta cuenta valuadora del activo. Es una cuenta valuadora del activo y va restando. Su saldo normal es acreedor, cuando el de todas las cuentas de activos son saldos normales deudores, ¿ok? Pero las cuentas valuadoras, por ejemplo, para propiedad, planta y equipo, que son las depreciaciones acumuladas, van restando. Y se tienen, repito, que mostrar. A nivel de las notas a los estados financieros, se tiene que mostrar o indicar cuáles son las vidas útiles de esos activos por separado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los edificios tienen generalmente una mayor vida útil que las maquinarias o que los vehículos o que incluso los equipos de computación. Un equipo de computación generalmente se deprecia máximo hoy en día 3 años, 2 años, ¿sí? Por las constantes renovaciones de la tecnología o evolución de la tecnología que cada día va más rápido. En cambio, por ejemplo, un inmueble como un edificio, podríamos asignar una vida útil de 20 años, 25 años. ¿Sí? ¿Me captan? Entonces es importante que en las notas de los estados financieros se explique al usuario cuáles son las vidas útiles de cada rubro que constituye o que conforma la propiedad, planta y equipo. También es importante que se distinga cuáles son los costos, cuáles son las variaciones de esos costos y por qué ocurrieron. Si en el país hay una inflación, por ejemplo, fenómenos inflacionarios, o si ocurrió alguna desincorporación, por qué causa se produjo esa desincorporación. Y también sería importante destacar cuáles fueron las fechas de adquisición de los distintos rubros que conforman la propiedad, planta y equipo. Además, se sugiere
que los contadores presenten una cédula o un attachment, un detalle de lo que constituye la propiedad, planta y equipo, mostrando el saldo inicial. Ojo, eso no forma parte del estado de situación financiera, eso es una información adicional, donde se muestre, por ejemplo, el saldo inicial de cada rubro de propiedad, planta y equipo, cuáles fueron las adiciones o mejoras, cuáles fueron las desincorporaciones, cuáles fueron las reclasificaciones, por ejemplo, que se pasó unos determinados montos de edificio de propiedad, planta y equipo a propiedad de inversión, ¿sí? Cuáles fueron los conceptos de desincorporación, ¿sí? Si existió alguna combinación de negocios durante el periodo y se añadieron nuevos activos, cuál es el monto de esos activos, sí, un detalle, una información más detallada para que el usuario tenga mayores luces o tenga una mayor comprensión de las cifras que estamos mostrando en los estados financieros. Como siempre les digo, les voy a dejar en el blog detalles del rubro de la propiedad, planta y equipo y un ejemplo de notas a los estados financieros también de este rubro de propiedad, planta y equipo. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario me lo dejan por acá abajo y un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.